Hola niñitos, bienvenidos a Sprinkle of Joy. Es un gozo inmenso estar con ustedes en el día de hoy para hablar acerca de la palabra del Señor. Así que espero que si tienen sus Biblias cerca de ustedes, la vayan sacando porque vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Espero que hayan disfrutado ayer de nuestro video que hicimos con Kevin acerca de los gingerbread houses, ¿verdad? Construimos unos gingerbread houses ayer y pusimos el video en nuestro canal. Espero que lo hayan disfrutado. Y hoy vamos a hacer lo más que me gusta hacer, y eso es hablar acerca de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar. Bueno, ¿alguna vez has hecho algo malo? Yo sí. ¿Alguna vez has hecho algo bueno? ¿Alguna vez has seguido una instrucción que alguien te dio? ¿Has hecho algo bueno? Yo también. Bueno, todos hacemos cosas buenas, cosas malas, pero imagínate que tú fueras la única persona en el mundo entero que hiciera las cosas bien. Wow, eso es un mundo difícil de pensar, ¿verdad? Que solamente una persona haga cosas bien o buenas y todo el resto de las personas hagan cosas malas. Eso es difícil de imaginar, ¿verdad que sí? Bueno, hoy vamos a estar hablando de un hombre que en el tiempo en el cual él vivía, él era el único hombre en esta tierra, en el planeta, que hacía las cosas conforme a la palabra del Señor o conforme a lo que Dios mandaba, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar hablando de Noé. Y a lo mejor has escuchado acerca de Noé en algún momento, pero hoy estamos hablando acerca de los héroes de la fe, ¿verdad? Llevamos algunas semanas hablando de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11 y hoy hemos llegado a Noé porque Noé también es un héroe de la fe. Y para dar un poquito de contexto, ¿verdad? Para saber exactamente dónde estamos y de qué estamos hablando, recordamos que hace algunas semanas hablábamos de la creación. Dios creó los cielos y la tierra, los animales, los cielos, todo. Dios creó todo, incluyendo a los humanos, ¿verdad? Y creó a Adán y a Eva. Adán y Eva tuvieron dos hijos, tuvieron muchos hijos, pero hablamos de dos de ellos, Caín y Abel, ¿verdad? Hablamos que Abel es uno de los héroes de la fe, ¿verdad? Hablamos acerca de lo que le ocurrió a Abel, que su hermano lo mató, ¿verdad? Y luego decíamos que Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, ¿verdad? Llamado Set, y entonces él tuvo hijos y sus hijos tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos y por ahí siguieron hasta llegar a Enoc. Y Enoc es otro de los héroes de la fe que caminaba y tenía una comunión especial con el Señor y el Señor se lo llevó. Él no vio muerte porque el Señor se lo llevó para el cielo con él y ese fue el último héroe de la fe del cual hablamos y hoy llegamos a donde Noé. Así que estamos hablando todavía en Génesis, ¿verdad? Hoy hablamos acerca de Génesis capítulo 6 y la tierra ha comenzado a llenarse de personas, ¿verdad? Porque como las personas se van casando, van teniendo hijos y sus hijos tienen hijos y sus hijos tienen hijos, la tierra se va llenando de personas y hoy vamos a ver qué fue lo que pasó en esa época. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Y vamos a Hebreos, vamos a Hebreos y vamos al versículo 7 y vamos a ver porque el libro de Hebreos es el libro que habla acerca de la fe y habla acerca de los héroes de la fe y dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 11. Ahora vamos a brincar, vamos para atrás en la Biblia, a Génesis capítulo 6, versículo 5. Ahí es donde aprendemos acerca de la historia de Noé y por qué en la Biblia él es considerado como uno de los héroes de la fe. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice así, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra
y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Así que llegamos a un punto en la historia donde ya, como les dije, habían bastantes personas en la tierra y el Señor está mirando del cielo la magnitud de la maldad humana. Recuerden que cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, entró el pecado, ¿verdad? El enemigo engañó a Adán y Eva, y el pecado entró a la humanidad. Y miren cómo ha ido creciendo el pecado y la maldad, que dice que cuando el Señor vio la magnitud de la maldad humana, y dice que todo, no algunas cosas, todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¡Wow! ¿Pueden imaginar eso? Todos los pensamientos que esas personas tenían en la cabeza, todas las cosas que imaginaban, eran siempre totalmente malas cosas. Yo no sé ustedes, pero yo al pensar eso, a mí me da hasta un poquito de temor pensar en vivir en un lugar donde todo, totalmente y siempre lo que la gente está pensando son cosas malas. Lamentablemente estamos viviendo en unos tiempos donde vemos, no es así como, no es tan malo como está diciendo este versículo, ¿verdad? Porque todavía habemos algunos de nosotros que servimos al Señor y nos gusta agradar al Señor y seguir sus mandamientos. Pero aquí dice que absolutamente todas las personas que vivían en ese tiempo estaban pensando y haciendo cosas que eran malas. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlos puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. ¡Wow! Al Señor se le partió el corazón. ¿Por qué ustedes creen que se le partió el corazón al Señor? El Señor desde el principio, cuando Él nos creó con un propósito. Él nos creó para que tuviéramos una relación con Él, una amistad con el Señor, para que viviéramos en comunión con Él en todo tiempo. Ese era su deseo, porque Él nos ama muchísimo, somos su creación, Él nos ama. Y el Señor nos creó para eso, para que estuviéramos cerca de Él en todo tiempo, para que viviéramos cerca de Él. Pero en las personas fue creciendo la maldad, fue creciendo el pecado y se siguieron alejando y alejando del Señor. Y el Señor aquí dice que tenía roto el corazón, se le había partido el corazón, porque tanto que nos ama Dios, y estas personas lo que querían era seguir alejándose de Él y haciendo todo lo que es malo. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Miren lo malo que estaban las cosas, que el Señor dijo: voy a tener que borrar esta raza humana, voy a tener que destruirlos porque es demasiada maldad, demasiada. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Miren cómo se sentía el Señor, cuán triste estaba el Señor, que el Señor decidió que la única opción que había era destruir a todas estas personas y hasta todo lo que estaba en la tierra, era destruirlo todo, porque era demasiada la maldad en sus corazones y en sus mentes. Pero, esto es muy importante, el próximo versículo dice: pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato, esta es la historia de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Mucho que hablar aquí, ¿verdad? Dice que Noé encontró favor delante del Señor y que él era un hombre justo, ¿verdad? Un hombre justo que amaba al Señor. Era la única persona intachable. ¿Qué es intachable? Una persona que
que no tiene, que tú no le puedes decir que tiene alguna mala cualidad, ¿verdad? O que hace cosas malas, tú no puedes decirle, porque cuando una persona es intachable, quiere decir que tú no puedes decir que hace nada malo, todo lo hace bien, ¿verdad? Dice que no era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Así que todo el mundo en aquel tiempo estaban llenos de maldad y eran personas malas, pero Noé era la única persona, dice que andaba en íntima comunión con Dios. ¿Ustedes se acuerdan quién más andaba en íntima comunión con Dios? Enoc. Hace 2 semanas hablamos acerca de Enoc, y Enoc vivía en comunión íntima con el Señor. Y ahora vemos que Noé también caminaba en íntima comunión con Dios. ¿Qué significa eso? Que Noé amaba al Señor y tenía una relación muy cercana con el Señor, ¿verdad que sí? Sí, estos 2 héroes de la fe que hemos leído, también Abel habla acerca de cuánto amaba al Señor. Si estos héroes de la fe vivían así, vivían andando con el Señor, en comunión con el Señor, esto es una enseñanza. Entonces el Señor está tratando de decirnos, al darnos estas personas de ejemplo, de héroes, ¿verdad? Porque hoy día tenemos muchos héroes, hablamos de Batman, hablamos de Superman, hablamos de diferentes héroes, y hay diferentes héroes que nos gustan. Este es mi héroe favorito, Iron Man y bueno, Captain America, todos los héroes, ¿verdad? Hablamos de héroes y decimos, este es mi héroe favorito, pero el Señor nos está dando unos héroes en la palabra y dice, estas son las personas que deben ser tus héroes, estas son las personas que son dignas de admirar y son personas que nosotros debemos de imitar lo que ellos hacían. Y aquí el Señor nos está diciendo que Noé andaba en íntima comunión con Dios, tenía una relación especial e íntima con el Señor, donde ellos tenían una amistad muy íntima, ¿verdad? Y ellos estaban conectados, ¿verdad? Y como hemos hablado acerca de cómo andamos en una relación íntima con el Señor. Cómo nosotros, pues, si tenemos una amistad y queremos tener una amistad con una persona, ¿cómo es que nosotros la desarrollamos? Bueno, nosotros pasamos tiempo con esa persona, hablamos con esa persona, compartimos nuestra vida con esa persona, y eso es lo mismo que el Señor quiere con nosotros. El Señor quiere hablarnos, ¿verdad? Él nos habla a través de su palabra, cuando leemos su palabra. El Señor quiere hablarnos y el Señor quiere que nosotros le hablemos a Él en oración. Así que leyendo la palabra, orando, ¿qué más? Visitando la iglesia, viviendo en comunidad con nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor que es predicada en la iglesia, adorándole junto con nuestros hermanos, escuchando los testimonios que dan en la iglesia, donde nuestra fe, agarra fuerza nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Verdad? Todas esas cosas son cosas, cuando adoramos al Señor, oramos, leemos la Biblia, cuando hacemos todas estas cosas, estamos haciendo que nuestra relación con el Señor sea más y más y más fuerte, más y más íntima, ¿verdad? Y de esta es la manera que el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida, así como Noé estaba haciéndolo, así el Señor quiere que también nosotros vivamos. Y dice, Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos, absolutamente todos, dice la palabra del Señor. Y ahora Dios le habla a Noé y le dice, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es. Los borraré a todos y también destruiré la tierra. Ustedes se imaginan si ustedes fueran Noé y el Señor comienza a hablarte y comienza a decirte, he decidido destruir a todo el mundo, incluyendo la tierra, al mundo entero voy a destruir. Yo me imagino si yo fuera Noé en ese momento, yo me quedo así. ¿Quiere decir que me vas a destruir a mí también? ¿Verdad? Porque Dios no había dicho más nada en aquel momento, solamente voy a destruir a todo el mundo. Yo me hubiera quedado, ¿verdad? Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue diciéndole el Señor? Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua.
Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Muchas instrucciones. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú, tu mujer, tus hijos y su esposa. Así que, wow, ¿verdad? El Señor le dice a Noé, yo voy a destruir todo, pero por la relación que tenemos tú y yo, por lo mucho que tú me amas y lo mucho que yo te amo a ti, ¿verdad? Yo te voy a proteger a ti y a tu familia de la destrucción que viene para este mundo, ¿verdad? Le empieza a dar instrucciones. Vas a hacer un barco bien grande. Si pensamos ahora mismo como un ejemplo de cómo se vería, tal vez podemos pensar en un crucero, ¿verdad? Los cruceros son unos barcos bien grandes. Pues el Señor le dice que haga un barco bien grande y le da específicamente cuáles son las medidas. Le dice, estos son los pies, las pulgadas, los centímetros, los metros. Esto es exactamente, este es el material que vas a usar. Bueno, le dice todas las instrucciones. Dice, métete tú con tu esposa, tus 3 hijos y las esposas de ellos. Y dice, mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra de cada especie de animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida, y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo exactamente como Dios lo había ordenado. Ahora, esta última parte es muy importante. Dice, Noé hizo exactamente como Dios se lo había ordenado. En la palabra no nos dice si no era carpintero. Un carpintero es una persona que trabaja con madera, ¿verdad? Porque el Señor le está diciendo a Noé que construya un barco grandísimo. Y ustedes se imaginan, si ustedes nunca en su vida han construido algo o hecho un barco o bregado o trabajado con madera, imagínense que Dios te diga, tienes que hacer un barcote grandísimo, y te dice exactamente todo. Y entonces cualquier persona, yo por ejemplo, yo nunca en mi vida he hecho algo con madera, y si el Señor me dice a mí que yo tengo que hacer un barco, lo primero que yo voy a decir es, ¿qué? ¿Yo? Yo no sé nada de madera, ¿verdad? Pero la palabra dice que Noé hizo exactamente como Dios se lo había ordenado. Sin ningún tipo de excusas, Noé hizo exactamente como Dios se lo había ordenado. Y dice que iba a proteger a su familia, pero también comienza a hablar de los animales. Dice una pareja de cada especie. La hembra y el varón de cada especie, de cada ave, animal pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El Señor le dijo una hembra y un varón de cada especie. Eso sí, vamos a hablar de unos cerditos, ¿verdad? Una cerdita mujer, un cerdito hombre, ¿verdad? Varón y hembra, una jirafa hembra, una jirafa masculino, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor estaba diciendo que quería una pareja de cada uno? Bueno, para tener animalitos, ¿verdad? Para tener bebecitos, tú necesitas una hembra y un varón. Así que el Señor sabía que una vez comenzara el diluvio, en algún momento las aguas iban a bajar otra vez y la tierra iba a tener que llenarse una vez más. Así que necesitaban hombres y mujeres, ¿verdad? Por eso está Noé y su esposa, y por eso están los hijos de Noé con sus esposas, ¿verdad? Porque de ahí van a salir todos los bebecitos, pero también hacía falta una mamá y un papá de cada animal para que pudieran tener hijitos y la tierra se pudiera volver a llenar de todos los animales y las personas. Ese era el plan del Señor. Y dice que Noé hizo exactamente como Dios lo había ordenado.
Imagínense cuán grande fue este mandato que le dio Dios a Noé de construir este barco grandísimo. Una responsabilidad bien grande, ¿verdad? De construir un árbol grandísimo y de tener todos esos animales adentro. También le dio la responsabilidad de que tuviera suficiente comida para todos los animales. Y vemos el gran poder de nuestro Señor, porque Noé no tuvo que ir corriendo a buscar cada animal. Dice que el Señor le ordenó a los animales a que vinieran al arca, y así ocurrió. Y entonces vemos la obediencia de Noé. Y esto es, yo creo que lo más importante que vamos a aprender en el día de hoy es acerca de la obediencia. Es acerca de cuando tenemos fe en el Señor. ¿Qué es fe? Fe es creer en algo aún cuando no lo podemos ver, ¿verdad? Y para poder obedecer al Señor hace falta mucha fe. Porque cuando nuestros papás nos dan una instrucción y nos dicen, haz esto, a veces se nos hace bien difícil y no los obedecemos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Nuestros papás nos dicen, vete y haz aquella cosa, o vete y recoge aquella cosa. Y nosotros se nos hace difícil y decimos, ay, yo no quiero, y no lo hacemos. Y tenemos a nuestros papás ahí al frente de nosotros. Pero cuando el Señor nos dice que hagamos algo, aun cuán más difícil es eso, porque nosotros no vemos al Señor, no tenemos al Señor al frente de nosotros. Así que si es difícil obedecer cuando tenemos a alguien al frente de nosotros, imagínense cuán difícil es cuando es el Señor, que no lo tenemos al frente de nosotros. Pero ahí es que nosotros utilizamos nuestra fe, ¿verdad? Cuando creemos, aun cuando no vemos, nuestra fe. Y nuestra fe en el Señor debe ser tan grande, ¿verdad? Que nosotros debemos de confiar en Él en todo momento, confiar en Él. Dice aquí la palabra del Señor, que Dios le dijo a Noé que hiciera ese barco. Y si Noé no hubiera tenido fe en el Señor, Noé no hubiera dicho construir un arca, construir un barco tan grande. ¿Para qué? ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor que en aquel tiempo no había llovido y con más razón yo hubiera dicho, un barco, ¿para qué? ¿Verdad? Pero cuando confiamos en el Señor y creemos en lo que Él nos dice, ¿verdad? Somos obedientes, y eso es algo muy importante, ¿verdad? Hoy el Señor quiere enseñarnos que nosotros debemos de andar en comunión, en íntima comunión con Él, ¿verdad? Que debemos tener una relación, una amistad con Él, y debemos de caminar en obediencia así como Noé, ¿verdad? Porque Noé tenía una obediencia constante. ¿Qué quiere decir una obediencia constante? Una obediencia que Noé no comenzó a obedecer al Señor solamente cuando él supo que iba a haber un diluvio. No fue porque él dijo, yo voy a obedecer al Señor porque yo me enteré que por ahí viene un diluvio y que todo el mundo va a ser destruido, y como yo no me quiero morir, pues entonces yo voy a obedecer al Señor. No, la obediencia de Noé era constante. Aún antes de que él supiera lo malo que iba a pasar, él ya estaba obedeciendo y caminando con el Señor porque él amaba al Señor. Y asimismo nosotros debemos de andar en obediencia al Señor, no importando, ¿verdad?, las circunstancias, no importando qué beneficio vamos a sacar de la obediencia. Nosotros debemos de obedecer al Señor porque le amamos. También la obediencia de Noé fue exacta. ¿Por qué fue exacta? Porque el Señor les dio unas especificaciones. Qué palabra grande, especificaciones a Noé de exactamente cómo él tenía que construir el arca. Y dice la palabra del Señor que Noé hizo exactamente como Dios le dijo, al pie de la letra, como se dice, ¿verdad? Al pie de la letra Noé hizo lo que Dios le ordenó. Y así mismo nosotros debemos de ser, con nuestra obediencia, debemos de ser exactos. La palabra del Señor, por ejemplo, nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros no podemos decir, bueno, hoy yo voy a honrar a mi mamá, pero no voy a honrar a mi papá porque yo estoy molesta con mi papá. ¿Ustedes creen que eso es lo que el Señor quiere? No. Nosotros debemos de obedecer al Señor exactamente como Él lo
requiere, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, pues a mi madre y a mi padre, a los dos los voy a honrar, aunque quiera o no quiera, a los dos los voy a honrar, ¿verdad que sí? Obediencia exacta, exactamente lo que Dios quiere. Y la última, uy, qué palabra grande, obediencia inquebrantable, qué palabra grande. Obediencia inquebrantable, ¿qué quiere decir inquebrantable? Que nadie lo puede quebrar, que nadie lo puede romper, que nadie lo puede quitar. O sea, que Noé, cuando Noé escuchó este mandato del Señor y comenzó a construir el arca, hubieron muchas personas que se levantaron en oposición, que lo opusieron y decían, tú estás loco, que el Señor no te habló. Recuerden que estas personas tenían un corazón malvado y las personas le decían, le decían muchas cosas malas a Noé, se mofaban de él, se reían de él. Y nunca le creyeron todas las cosas que Noé estaba diciendo. Y eso es difícil porque como humanos, ¿verdad? Cuando las personas no nos creen, cuando las personas nos hieren, nos faltan el respeto o se mofan de nosotros, eso nos hace sentir mal. Y yo me imagino que Noé a lo mejor también se sintió un poquito mal cuando tantas personas estaban en contra de él, ¿verdad? Eso hace que uno se sienta incómodo. Pero no importando las personas que hubieron alrededor de Noé y lo que le dijeron, la obediencia de Noé y la fe de Noé en el Señor fue inquebrantable. O sea, no se rompió, no dejó de ser solamente porque las personas se mofaran de él. La obediencia del Señor y la fe que él tenía en el Señor era inquebrantable, ¿verdad? No importando qué alrededor, él iba a continuar, y así mismo debe ser nuestra obediencia y nuestra fe en el Señor. Bueno, ¿qué ustedes creen si seguimos? Voy a mostrar un pequeño video que les va a enseñar exactamente qué fue lo que ocurrió después que dice la palabra aquí, que Noé obedeció todo lo que el Señor le dijo. Vamos a ver qué hay en el resto de la historia. Noé en el diluvio. Llovió, llovió y llovió. El agua caía a torrentes del cielo, tanto que levantaba el arca y la movía de un lado a otro. Había agua en todas partes. Al inundarse la tierra, todos los seres vivos se ahogaron. No había ni un lugar seco en donde vivir. Noé y su familia se quedaron dentro del arca, protegidos juntos con todos los animales. Las horas se hicieron días y los días se hicieron semanas. Llovió por 40 días y 40 noches, hasta que Dios ordenó al viento que soplara sobre la tierra. En ese momento, Noé despertó y notó algo diferente. ¿Qué cosa? Noé notó que dejó de llover. Noé corrió por todo el barco y despertó a los demás gritando. Gritaba que por fin dejó de llover. Pero se necesitaron varios meses para que la tierra estuviera lo suficientemente seca para dejar salir a los animales. Unos días después, Noé abrió una ventana que había construido y dejó salir a una paloma para ver si las aguas se habían retirado. La paloma voló, pero regresó al barco porque no encontró tierra seca. Noé esperó 7 días más e intentó lo mismo. Pero esta vez, la paloma volvió con una hojita de olivo en el pico. Y Noé entendió que las aguas se estaban retirando. Y esperó otros 7 días más. Y Noé envió la paloma, la cual nunca volvió al arca. Noé abrió la puerta del barco y vio que las aguas ya se estaban retirando. Entonces esperó 2 meses más. Y al fin la tierra estaba totalmente seca. Luego Dios le dijo a Noé: salgan del barco todos ustedes y liberen a los animales. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre toda la tierra. Y Noé entendió. Entonces Noé, su familia y todos los animales finalmente salieron del arca. Noé y su familia le dieron gracias a Dios por haber cuidado de ellos. Dios escuchó las gracias y prometió que nunca volvería a destruir a todos los seres vivientes.
Entonces Dios creó un hermoso arco iris en el cielo, en señal de la promesa de que nunca más inundar toda la tierra. Amén. Así que esa fue la historia de Noé, ¿verdad? Después de que Noé le obedeciera y construyera el arca, llegó el diluvio y lamentablemente muchas personas y muchos animales murieron, pero el Señor protegió a Noé y a su familia y a los animales que estaban en el arca. Y luego cuando las aguas bajaron, ¿verdad? Ellos pudieron salir y le pudieron dar gracias al Señor y el Señor les dio una señal en el cielo, ¿verdad? Cada vez que miramos al cielo y vemos un arco iris, ese es el recordatorio del pacto que hizo Dios con Noé cuando le dijo que no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Y es un recordatorio, ¿verdad?, de las promesas del Señor y la protección del Señor hacia nosotros. Así que esta fue la historia de Noé, ¿verdad? Vemos que el Señor nos está enseñando a que andemos en comunión con Él, en íntima comunión con Él, que tengamos una relación especial e íntima con el Señor, pero también que le obedezcamos, que confiemos en Él y le obedezcamos en todo momento. Entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de Noé y eso es lo que Él quiere que nosotros imitemos, ¿verdad? Y sigamos. Así que espero que hayan disfrutado de esta historia bíblica. Les esperamos el próximo domingo a las 7 de la tarde en español, a las 6 de la tarde en inglés, con otra historia acerca de la palabra del Señor y que continuamos con nuestra serie de los héroes de la fe. Y todos los sábados los espero a la 1 de la tarde porque siempre hacemos videos divertidos, recetas, manualidades, experimentos, diferentes cosas divertidas todos los sábados a la 1 de la tarde y los domingos estudiamos la palabra del Señor juntos. Así que esperamos que hayan disfrutado, que tengan una bonita semana, una bonita tarde. Y ya saben, nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga a todos. Hasta luego.